Le doy la bienvenida a nuestros panelistas. Iván Mantilla, director de Desarrollo Digital del DNP. Mauricio Montes de Oca, director comercial de una compañía de tecnología para ciudades inteligentes que se llama SKG Tecnologías. Sergio Martínez, alto consejero TIC de Bogotá. Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI. Y Fran Ramírez, secretario TIC del Departamento del Valle del Cauca. Bienvenidos todos. Bueno, nos quedan exactamente 25 minutos. Bueno, nos quedan 25 minutos, por favor no se ausenten. Estamos haciendo un esfuerzo para hacer un evento completo. Una pregunta para cada uno. La idea es que las reflexiones que generaron los conferencistas a lo largo de la mañana las podamos integrar en una discusión en este corto panel. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por su tiempo. El doctor Iván, doctor Sergio, doctor Santiago, por quedarse hasta el final del panel, muchas gracias. Bueno, la primera pregunta, que creo que lo dijeron a lo largo de la mañana, si les parece la direcciono y cada uno complementa la intervención del panelista. Doctor Iván, ¿la política de explotación de datos es un factor de transformación social? Bueno, Marco. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, Marco, no, mira, para ir muy al grano y ser concreto, respuesta directa, sí. ¿Por qué? Fíjense que parte de lo que comentábamos esta mañana y parte de lo que para mí es el gran valor que agrega esta política es que el ser humano lleva muchísimos años haciéndose preguntas y muchísimo tiempo respondiéndolas de manera parcial. Y justamente lo que nos enfrentamos en estos momentos es, por primera vez en la historia de la humanidad, la oportunidad de entender todos los fenómenos de la sociedad y entenderlos de una manera mucho más precisa, con mejor información, con mayor conocimiento, más completo, de mayor calidad, es lo que nos va a permitir realmente plantear las políticas que generen mayor bienestar social a toda la población y que resuelvan los problemas estructurales que ha tenido la humanidad. Por tanto, obviamente es un factor de transformación social. Algo muy importante, recordemos que esto solo genera unas condiciones mínimas habilitantes. Esto no es todo. Alguna vez alguien me preguntó que si ya con esto estaba todo escrito y obviamente la respuesta es no. Esto es solamente el punto de comienzo, un punto de comienzo en el que Colombia ha sido emprendedor, toma un liderazgo y ahora tiene la responsabilidad de mantenerlo, no con marketing ni con propaganda, sino dando resultados. El llamado a todos ustedes es que entre todos le hagamos seguimiento a la ejecución de esta política, porque no es una política cualquiera y no es una política más. Es la política que va a marcar nuestro desarrollo, el de nuestros hijos, el de nuestros nietos y el de las futuras generaciones. Por tanto, claro que sí, es un factor de transformación, yo diría disruptivo en el buen sentido de la palabra. Muchas gracias, Iván. ¿Alguno de los panelistas quiere complementar la respuesta? Bueno, están ecuánimes. Bueno, bueno doctor Sergio, que creo que su presentación también fue muy inspiradora. ¿Cómo acelerar este proceso, por ejemplo, en Bogotá? O sea, que efectivamente la explotación de datos, la cultura de los datos, se profundice en las administraciones públicas, a nivel empresarial, en los hogares, en los entornos sociales. Bueno, muchas gracias. Yo creo que se deben analizar dos perspectivas. Una, comparto la que decía Santiago en su presentación. Nosotros hicimos un estudio de economía digital en Bogotá y hicimos una encuesta a industriales y encontramos, por ejemplo, en nuestra muestra
que solo el 3% usaba Big Data. Entonces, eso debe comenzar a cambiar y debemos generar unas sinergias, una masa crítica, porque desde el sector privado, desde el sector público, perdón, nuestra obligación es entregar los datos, trabajar con los datos, pero este sistema o este ecosistema no lo vamos a lograr afianzar si desde el sector privado no se usa una transformación productiva. Nosotros estamos en este momento en la historia económica del país con la necesidad de hacer transformación productiva y digital al aparato productivo, a todos los sectores. Ningún sector va a estar inmune a el impacto que tienen las TIC o los medios digitales en su capacidad productiva. Ya lo estamos viendo en los sectores de transporte, en los sectores de hotelería, en el comercio. Entonces, el reto es mayúsculo porque si no podemos apalancar estos desarrollos, probablemente vamos a tener problemas, por ejemplo, en la mano de obra, desempleo y rezagos frente al reto que implica eso. Y eso va a la siguiente parte. ¿Cómo hacemos para preparar a la sociedad? Yo creo que hay un camino que ya está identificado, que es el tema de talento humano, pero nosotros tenemos que tener otra perspectiva ya de la brecha digital. La brecha digital, por lo menos en Bogotá, ya no la seguimos concibiendo como el problema de conectividad entre unos ciudadanos y otros. Sí tenemos unos problemas muy importantes en zonas rurales de la ciudad, pero en términos generales todos los bogotanos tienen acceso a internet y a los medios digitales. Pero estamos viendo que hay ciudadanos que no potencializan ese desarrollo. Ese es el reto en materia de políticas públicas en los próximos años, que existan ciudadanos digitales, que existan ciudadanos que aprovechen las tecnologías para hacer innovación, para hacer capacitaciones, para que tengan formación en competencias digitales. Las oportunidades, por ejemplo, que se presentan en carreras técnicas y tecnológicas, como lo mencionaba Santiago, en temas de seguridad, en temas de analítica de datos son inmensas. Entonces ahí es cuando tenemos que enfocar las acciones y ver cómo desde el sector público podemos agilizar en esos temas de formación. Yo creo que esos son los dos aspectos que deben tener la agenda. Como lo decíamos, son los retos del futuro, especialmente para nuestro país, porque no sacamos nada entregando las plataformas, entregando los sistemas, si no tenemos formación, competencias digitales para los ciudadanos, para los empresarios y en general para todos los que estamos en el ecosistema digital. Fran, ¿quiere complementar? Lo veo inquieto, lo veo inquieto. ¿Cómo? Lo veo inquieto. No estoy escuchando aquí a Sergio. No, pensé que quería intervenir. Es que este tiene mucho retorno a este. No. Es que yo escuché muy. ¿Y usted? Es que estoy como muy cerquita o cómo es. Ahí ya quedamos mejor. Bueno, no. Digamos que pues ya aquí que Marco me cogió así, no es que estaba tan inquieto, sino estaba escuchando pues atentamente lo que dice Sergio. Yo pensaría que es muy importante poder entender desde todas las perspectivas a qué es que le queremos apuntar a los datos. Yo le hago una pregunta rápida aquí al auditorio y es, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos al menos 100 contactos en el celular? Levanten la mano, bajen la mano. ¿Y cuántos de los que están aquí se saben al menos el 20% de esos datos, de esos contactos? ¿Se lo saben de memoria? El 20% de los contactos que tienen, ¿se lo saben? Es un privilegio. Yo tengo más de 800 contactos y no creo que me sepa 20. O sea que el 20% de esos contactos serían como 160, no creo que los llegue a tener. ¿Por qué les hago esa pregunta? Para poder redondear un poco que
todos manejamos datos, todos estamos diariamente teniendo información, pero la primera reflexión es ¿para qué necesitamos esos datos? ¿Qué provecho le vamos a sacar a eso? Si sigo con el ejemplo de los contactos que tenemos en el teléfono, pues la pregunta sería, ¿y cuántos de esos son hombres, cuántos de esos son mujeres? Lo sabemos. ¿Cuántos de esos son amigos de infancia? ¿Cuántos son compañeros de trabajo, del trabajo anterior? ¿Cuántos son compañeros de estudio? Empezamos a revisar todo eso, digamos que ese tipo de información de pronto no la tenemos. ¿Por qué es importante eso? Porque entonces viene yo respondo la pregunta como con otra pregunta, y es, ahí salen los retos. El principal reto es entender de cada una de las perspectivas para qué queremos los datos. ¿Para qué queremos los datos desde el punto de vista del sector productivo, del sector empresarial? Las conferencias que nos han dado han sido interesantísimas y yo lo veo clarísimo. Pues necesitamos fortalecer la economía digital, necesitamos que esto sea más productivo, necesitamos que nuestro PIB crezca. Y esa es una de las iniciativas. ¿Para qué queremos los datos de la academia? Lo decía Marco. Pues necesitamos para poder formar gente que piense en cómo sacarle provecho a esos datos. Poder tener esa capacidad de decir, no son datos simplemente ahí, sino estamos tomando decisiones inteligentes. Que es también un poco, y con Sergio lo que nos mostraba también, lo que está haciendo en Bogotá, en el Valle del Cauca también estamos haciendo algunas cosas. ¿Y para qué queremos nosotros esos datos? ¿Para cuáles son los retos que tenemos? Pues precisamente poder tomar toda esa información que se tiene en diferentes campos, porque esa recolección de datos hoy es grandísima. Tenemos recolección a través de Internet de las Cosas, tenemos recolección a través de los diferentes sistemas de información que utilizamos en nuestras entidades, pero ¿para qué los queremos? ¿O para qué los deberíamos tener? Pues para brindar un mejor servicio al ciudadano. Yo voy a quedarme con una frase que le escuché a uno de los panelistas acá, y es que el centro de esto debe ser el ciudadano. Y cuando estamos pensando hoy en territorios inteligentes, cuando estamos pensando hoy en ciudades inteligentes, pues obviamente el centro de ese gran ecosistema son los ciudadanos. Y precisamente esa toma de datos pues debe ser para afrontar ese reto. ¿Cómo le doy un mejor servicio a cada uno de los que hacen parte de este ecosistema, que son, reitero, y lo digo por tercera vez, los ciudadanos? Gracias, Fran. Bueno, ahí con el ánimo de avanzar, no tenemos mucho tiempo, esa pregunta se orienta al rol de los ciudadanos para cumplir la política nacional de explotación de datos. Iván, ¿cómo, y ya para después seguir con Mauricio y Santiago, qué rol tendría el ciudadano para que efectivamente la política sea eficaz? Algo muy sencillo. El ciudadano es el emprendedor, el ciudadano es el estudiante, el ciudadano es el servidor público, el ciudadano es el futuro gobernante o el gobernante de hoy. Yo lo resumo con una palabra y es empoderamiento, cada uno desde lo suyo. El emprendedor que contemple esto como una semilla para sacar adelante sus negocios. Recuerden una cosa que es muy importante. Esto no es útil porque sea un concepto moderno, porque sea un concepto bonito que sirve para hacer foros interesantes como este, ni para ofrecer posgrados también muy buenos, sino que esto es útil porque resuelve problemas estructurales de la ciudadanía y de la población, pero solo lo resuelve en la medida que cada uno se empodere del tema. El ciudadano es el estudiante que desde que está en primaria, yo no lo comenté, la presentación era ejecutiva, pero si ustedes revisan una de las 45 acciones del documento, va desde el empoderamiento de la niñez. Si usted quiere garantizar el éxito de una política a largo plazo, empodere a la niñez. Si es el ciudadano el control y el seguimiento a estas políticas y la exigencia al gobierno del cumplimiento de sus acciones. Estoy muy de acuerdo con lo que comentaban ahorita, eso es el centro, es el ciudadano. El ciudadano es el centro, pero eso no lo hace solamente un ente pasivo, también lo tiene que hacer un ente activo. Y es como el ciudadano hace de verdad un control
a esta historia y cómo hace una exigencia al cumplimiento de todas las promesas y los compromisos que están aquí establecidos. Si usted es el gobernante, pues no vuelva a tomar una sola decisión de política pública sin un proyecto de explotación de datos o de Big Data o analítica de datos, como lo quieran llamar. Si usted es el sector privado, y eso Santiago mostró unos datos bastante interesantes en el que el privado tiene unos retos, pero va unos pasos más adelante que el sector público, eso es el diagnóstico y hay que reconocerlo. Pero si ese sector privado también mire usted cómo empieza a transformarse en torno a este concepto y cómo empieza usted a ofrecer mejores bienes y servicios para la ciudadanía en torno a este concepto. Entonces, básicamente, para mí la clave está en una frase, en una palabra, y es el empoderamiento de cada uno desde su rol. ¿Alguien más quiere opinar sobre el tema del ciudadano? Mauricio, Santiago, Sergio. Sí, gracias, Marco. Únicamente para complementar, y me parece importante, ya lo dijo Marco también en su presentación, los ciudadanos debemos ser partícipes de esa construcción de política pública. ¿Cómo vamos a ser partícipes siendo nosotros quienes empecemos a proponer, empecemos a opinar, empecemos a ser partícipes no únicamente digamos que de quejarnos, como normalmente a veces solemos hacernos, sino hacernos partícipes del diseño de las soluciones, hacernos partícipes de las posibles soluciones a retos que evidentemente nos trae, y definitivamente todo esto nos lleva ¿para qué? A veces nosotros empezamos a plantear soluciones definitivamente por temas de percepción, ¿sí? Normalmente, pero precisamente todo el análisis de los datos nos va a permitir identificar claramente cuáles son los problemas a resolver. ¿Sí? Ahí está digamos que algo importante para nosotros enfocarnos es qué problemáticas queremos resolver. Bueno, la transformación evidentemente se va a dar, la transformación social, pero eso tiene que implicar una transformación económica, una transformación productiva, encaminado a qué o con qué información. Vamos a hacer un análisis caracterizado de acuerdo a la ciudad, de acuerdo a la región, de acuerdo al país, una serie de variables que uno tiene que tener presente. ¿Para qué? Para identificar de una manera adecuada la problemática, enfocarse en una visión prospectiva hacia dónde queremos llegar, cuál es nuestro objetivo. Bueno, yo estoy en un territorio que tiene una vocación agrícola, una vocación cultural o una vocación turística. Teniendo la problemática, teniendo la visión, establecer los pasos adecuados para enfocarnos gradualmente, y es importante, gradualmente enfocarnos a dar una solución. A veces nosotros pensamos, y más desde el sector privado, en llegar con proyectos, con megaproyectos que definitivamente pueden ser atractivos, pero si nosotros no vamos atacando los problemas paso a paso, con situaciones que puedan dar soluciones a una problemática puntual, que tenga impacto, que pueda ser replicable, que pueda ser creciente en función de llegar a esa perspectiva, a esa visión de un territorio. Eso es, digamos que la forma adecuada como nosotros la vemos, y definitivamente que los datos, el análisis de los datos, el cruzar variables, el analizar de una manera holística, nos permite como avanzar. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Dos preguntas más, nos quedan 5 minutos. Yo quería darle la palabra al doctor Santiago Pinzón, porque él hizo una presentación muy integral, digamos, vio desde el sector privado el tema de objetivos de desarrollo sostenible, los retos para la industria, cómo están usando la tecnología. En los próximos años yo creo que los puertos se van a convertir en inteligentes, los aeropuertos en inteligentes, vamos a tener cada vez más centros comerciales inteligentes. Creo que va a haber un aporte muy importante de la industria, del sector privado, para que el concepto de territorio inteligente sea una realidad. ¿Cómo visualiza Santiago, la ANDI, cómo visualiza el uso de los datos, el Big Data, en los próximos 5 años? Tanto en el ámbito de la industria como en el ámbito territorial.
Bueno, yo creo que iba a complementar un poco lo que están diciendo antes para conectar ya con la pregunta y es, ¿cuántos de aquí sabían cuántos eran los ODS? ¿Sabían que eran 17? Pero levanten la mano. Poquitos, ¿no? Yo creo que el mejor negocio para contestar la pregunta es que no hay nada como pegarle a esos ODS. O sea, para el sector público o para el sector privado, el que solucione el tema de nutrición, negocio, pero redondo, el que le pegue al tema con cualquiera de estas soluciones a que tengamos un océano más limpio, negocio redondo, o sea, hay mercado para lo que quiera. Yo creo que ahí es donde está la respuesta. El mejor negocio que uno puede tener con este tipo de herramientas de tecnologías emergentes es pegarle a los objetivos que tanto nos importa, bien sea en el barrio, en la ciudad, en la región, en el país. Genera mercado, genera oportunidades de negocio, pero lo más importante que hablábamos también acá es lo que es equidad. Y final detrás de eso es un mejor país. Todas estas evoluciones es para calidad de vida. Ahí es cuando no podemos perder el foco. Para el sector público, pues es que es la eficiencia en el gasto público. Iván, que lo sabe muy bien, cómo logramos manejar mejor los impuestos que nosotros pagamos. Cómo evitamos la corrupción, cómo atacamos el tema tan terrible de despilfarro que puede haber de recursos. Utiliza la tecnología. No solo por ese lado, sino cómo le pegamos a que nuestro entorno cambie. Y eso de los centros comerciales y los puertos y todo eso, pues parte del mensaje con el que queríamos cerrar la intervención y fue con el video es que viene otro reto muy grande para nuestros hijos, para mis nietos, que es un país y un mundo mucho más competitivo. Les queda un escenario mucho más difícil al que nosotros hemos tenido y si uno aumenta la brecha por internet, ahí sí que vamos a tener un gran problema como sociedad. Sino cómo utilizamos estas soluciones para que, como decía Iván, lo empoderemos, pero sobre todo la esencia de esta conversación es el cambio de mentalidad. Si no hacemos el clic realmente, entendemos que esto puede ser o una gran oportunidad donde nos montamos, o no lo hacemos bien, nos quedamos muy atrás porque esto va muy rápido. El concepto de la cuarta revolución industrial, de lo que implica ser un país que sea competitivo porque utilice las tecnologías emergentes, es cada vez más evidente por lo que nos puede ocurrir en la brecha. Y tenemos una serie de circunstancias muy difíciles en el país que es el de inequidad. Lo evidenciamos en el día a día de nuestras actividades personales o profesionales. Entonces, todas estas cosas es para una mejor calidad de vida, pero también es un negocio redondo. La gran oportunidad para el nuevo emprendimiento, para muchos empresarios que finalmente no tienen que hacer fila para competir con las grandes empresas. La gracia de estas tecnologías es que cualquier emprendedor puede enfrentársele a una gran compañía porque el acceso al conocimiento y a los datos, y ahí conectamos el tema, pues antes era con unas barreras muy grandes. Entonces, si uno como Estado genera un ambiente hostil para que la economía, llamemos digital, y me parece muy bueno el tema de la economía circulante y colaborativa también, o lo que también va a pasar en los siguientes 4 años, que es economía naranja, una oportunidad muy enorme, muy grande para lo que puede ser nuestro país. No estamos entendiendo que esto es un cambio de chip, es el cambio de mentalidad lo más importante y es lo más difícil, porque en lo que uno puede encontrar hablando con los empresarios, inclusive con el sector público, es que ahí sí la discusión es de arriba abajo. Si el presidente, el gerente, el vicepresidente no entiende lo que implica esto para su producto y servicio, pues de abajo puede haber todo el interés y todo el entusiasmo por cambiar las cosas, pero necesita liderazgo en la junta directiva y no es para el ministro TIC, tiene que haber la gran capacidad del ministro de Agricultura pensando en una estrategia digital para que le saque provecho al campo. Lo mismo para el de transporte, lo mismo para el de Hacienda, porque si el de Hacienda pues tiene problemas para lo que puede ser crowdsourcing o crowdfunding, pues para la caneca la idea porque no va a tener la oportunidad. Lo mismo le puede pasar al de educación. Si seguimos educando de la misma manera, pues vamos a tener serios problemas. Y este espacio que usted dice que es tan liberal es el espacio ideal para tener esta conversación. La universidad no puede seguir la misma manera tradicional de educar. Y ustedes lo están haciendo conectándonos con muchas formas, inclusive estos contenidos que se van a compartir. Pero ahí es donde está la esencia para nosotros desde el lado de la ANDI, es si no hay cambio de mentalidad, si no hace ese clic, pues uno va avanzando por parches, por partes, pero solamente mirando Alianza al Pacífico, pues nos empieza a ganar Chile, nos empieza a ganar México, por escalabilidad. Y la diferencia de Colombia es que tiene, aquí que es santanderiano o Mantilla, y aquí estamos hablando del Valle y hablamos de lo que puede ser el eje cafetero, lo que ningún otro país de esos 4 tiene. Al menos tenemos 9 ciudades con entre 500,000 y 8 millones de personas. Una población muy urbana, como decía Paola, de lo que puede ser presión a productos y servicios, presión de una clase media con capacidad adquisitiva,
presión para que también el sector público sea mucho más abierto y que tenga un escrutinio mayor por estas tecnologías. Entonces, la esencia de toda esta conversación es el cambio de mentalidad. Si uno logra ese cambio de chip, y por eso los niños son tan importantes, es que sí usted crea otro espacio para el país. Bueno, gracias, doctor Santiago. Si les parece, damos por terminado el panel. Creo que ha sido un espacio, sí, podemos abrir un espacio para, pues lo ideal es que pregunten, ¿no? Nos gusta que pregunten, pero no abusen, por favor. Joven, usted fue el que abrió el espacio, por favor, pregunte. Buenos días, mi nombre es Camilo, soy ingeniero, trabajo en el tema de Big Data ya desde hace un tiempo y tenía la duda en relación al profesional del DNP, el señor Mantilla, y era en relación a que, bueno, se tiene identificado que el tema de Big Data es un tema estratégico para el país, que es algo en lo que hay que invertir. Se ven unas brechas claras en relación al tema de conocimiento, hay que formar mucha gente y también hay un escenario adicional y es que la gente que trabaja en tecnología tiene una movilidad tremendamente alta en el ámbito laboral, comparado con otras carreras, por ejemplo, derecho, etc. El tiempo promedio de una persona de tecnología es entre máximo unos 3 años. Desde este punto de vista quería saber, y teniendo en cuenta lo que mencionó también hace un momento, el tema de que los contratistas generalmente son la mayoría de las personas que hacen parte de la planta del gobierno. Una vez formada todas estas personas en el tema de Big Data, ¿qué mecanismos de atracción van a generar para que esos mejores profesionales que están en el mercado se adhieran al gobierno? Porque en este momento un proceso de contratación con el gobierno para un profesional es extremadamente doloroso. Cuando ya llega a ser seleccionado, ya su rango salarial no es el mismo de la convocatoria. Entonces estamos jugando como a que formamos unas personas, pero literalmente los que van a aprovechar ese conocimiento generalmente va a ser el sector privado, que no está mal, pero hay una fuga de cerebros de cierta forma porque el gobierno como tal no está recolectando información y ese conocimiento válido en el que se ha invertido. Usted hace una pregunta bastante importante, Camilo. Camilo, de hecho, ni siquiera es qué va a pasar, es que eso ya sucede. Es un tema tema laboral en el sector público y es cómo se controla el talento en un elemento del Estado colombiano que es la administración pública que funciona tan lento, ¿sí? Y que tiene muchas restricciones, algunas justificadas, creo yo, algunas a lo mejor no tan justificadas. Y nosotros lo estamos viviendo. Mire, Planeación Nacional fue la primera entidad del Estado colombiano en formalizar una unidad de científicos de datos. Tenemos un equipo de científicos de datos. Ya la mitad ha rotado y todos me los roba el sector privado. Y usted dice, no está tan mal. No, hombre, a lo mejor sí, porque nosotros los formamos y la formación cuesta, y más en esto. Pero obviamente uno no le puede bloquear el futuro a nadie, ¿sí? También eso obviamente es una balanza. Yo creo que hablar de incentivos estrictamente como les vamos a pagar más, van a ser mejores salarios, van a ser contratos a término indefinido, que eso sería algo muy bonito si usted es un trabajador y cualquiera de los que aquí se ha empleado lo reconoceremos como tal. Pero al final todo eso siempre va a tener una salida. Yo creo que lo mejor es empezar a trabajar en cerrar la brecha para que haya más profesionales. Es un tema de oferta y de disposición. Que el profesional se vaya de un lugar a otro, eso pasa si usted es científico de datos, abogado, si tiene o no habilidades de una cosa o de la otra, eso pasa siempre. Pero lo más importante que puede tener un profesional, y va un poquito la mano lo comentaba Santiago con los ODS, es en que realmente los profesionales puedan hacer cosas que transformen el país para bien. Y creo que no hay mejor incentivo, sobre todo para los que nos gusta el sector público,
que hacer cosas que transformen para bien nuestro país. Yo aquí podría echarme una historia que luego la escucha el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda y me dice, está loco. ¿Sí? Pero yo creo que ese es el mejor incentivo, de la mano con aumentar la oferta de capacidades y de habilidades en todos los profesionales. Y aquí hay un gran dilema hoy en día y en ninguna parte del mundo se ha resuelto. ¿Qué necesitamos? Científicos de datos con un diploma, ya sea universitario, donde sea que se llame científico de datos, o los mismos profesionales con las habilidades para hacer uso de los datos. Es una discusión que hay que dar, ¿sí? Es como si en los 90 nos hubiéramos preguntado, ¿necesitamos ingenieros de computadores o que todos los profesionales manejen un computador? Claro, hoy en día es obvio. Y esa misma discusión hay que trasladarla a esta discusión. Entonces, fíjense que, resumiendo su pregunta, yo creo que va del empoderamiento, va de que se puedan hacer cosas que transformen el país. Y luego el tema de la movilidad, yo creo que es un tema que siempre se va a presentar e incluso puede tener una connotación positiva. Cuando la gente se va, normalmente es para mejorar. Y esa es la idea. Claro, el resto está como en los próximos años, mientras aumentamos la oferta a una masa crítica de profesionales con estas habilidades, evitamos que el sector privado se robe los científicos de datos de planeación nacional, por colocar un ejemplo, ¿sí? Pero yo creo que es eso, es que puedan hacer transformaciones importantes para el país. Sí, buenos días, mi nombre es Benjamín Herrera, les agradezco que me hayan invitado a este foro. Hablando de Big Data y de los datos, nos damos cuenta que gracias a Dios en nuestro país no pasó como en Estados Unidos, que Facebook resultó implicada en el triunfo de Donald Trump. Aquí no, aquí se sabe con todo respeto que fue el doctor Uribe quien influenció en el triunfo, pero nosotros nos damos cuenta como periodistas que los datos son muy importantes y muchas veces cuando una cadena, cuando una radio no tiene muchos datos, pues no sale a flote porque los datos son los que le dan, digamos, para poderse sostener y todo. Ahora educa que los que no vienen y los invitan, pues después cuando se dan cuenta, oiga, me valió la pena haber ido, dicen unos, otros dicen yo no fui, mire, me perdí en muchas cosas. Gracias. Era una reflexión, ¿cierto? Bueno, dos preguntas más. Una dama, por favor. Una dama. Sí, dama. Buenos días o tardes, mi nombre es Carolina Sarmiento. Tengo una duda para el documento COMPES y para todo lo que están desarrollando, donde uno de los proyectos o bueno, las ideas es que se planeen las ciudades, se planeen las cosas a 10 años, a 20 y eso. ¿Cómo se va a lograr si, por ejemplo, Bogotá tenía un documento de política de transporte, un plan maestro de movilidad 2006, a más de 10 años y solamente 2 alcaldes lo cumplieron? Los demás alcaldes se lo pasaron por la faja y no pasó nada. Entonces, pues, creo que necesitamos algo más coercitivo que simplemente un documento. Sí, yo creo que no le va a gustar mi respuesta, pero sí estoy de acuerdo con usted, se necesita algo más coercitivo. Pero fíjese que es que ahí está el dilema de nosotros. ¿Cómo hacemos realmente para que lo que planteamos se garantice y trascienda colores políticos? Yo creo que esa reflexión no solamente la hacemos hoy, la hacemos hace 4 años, hace 8, hace 10, hace 12, 16, y a lo largo de toda nuestra historia siempre ha sido el gran cuestionamiento, sobre todo en periodos de administración pública relativamente cortos como los que hay en el país. Yo creo nuevamente, mire, no soy un experto en el tema, tampoco se lo puedo decir, cuál es la mejor fórmula para garantizar que independientemente de quién sea el gobernante, que es el caso que tú traes a colación, se garantice el cumplimiento. Yo lo conecto un poco con lo último que dije antes. Tienen que ser estrategias y tienen que ser metas que se planeen sobre situaciones estructurales de la ciudadanía.
Y nuevamente, ahí los objetivos de desarrollo sostenible juegan un papel muy importante. Colombia ya trazó su ruta. No recuerdo en estos momentos el número del COMPES, es un 39 algo, fue hace muy reciente, donde Colombia adopta los objetivos de desarrollo sostenible como metas macro para el cumplimiento de sus políticas y para la ejecución de sus políticas. Yo soy funcionario público, no puedo hacer política, pero acabando la época electoral, ustedes si se fijaron, no hubo ningún candidato presidencial, independientemente de su orientación política, que no hiciera referencia a sus objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que eso es un buen comienzo. Y aquí voy a apelar un poquito al orgullo nacional, que obviamente lo tenemos bastante fresco por ayer. Ustedes saben que los objetivos de desarrollo sostenible los diseñó una colombiana, Paula Caballero. Eso todavía para nosotros, en el caso específico colombiano, debería ser todavía una motivación todavía más grande para poder cumplir eso y para poderle mostrar al mundo que Colombia está para cosas grandes. Estrategias coercitivas, mire, se han inventado todas las fórmulas, la Constitución dice cosas, las leyes dicen cosas, y hay leyes vigentes de hace 20, 30, 40 años, unas cosas se hacen, otras no. Para mí la clave está en dar resultados y en empoderar a la ciudadanía, porque es el único factor común que tiene cualquier gobierno, es la ciudadanía. El 8 de agosto vamos a seguir siendo exactamente los mismos ciudadanos y va a cambiar el gobierno. Y Marco lo decía al principio, el ciudadano tiene que ser el centro de una ciudad inteligente. Ok, pero eso no lo hace un ente pasivo, al contrario, eso lo hace un ente activo. Y un ciudadano empoderado es el único que puede garantizar que esto trascienda. Y lo otro, lo que pasa es que es a más largo plazo, es el empoderamiento de la niñez. El futuro presidente de la República dentro de 20 o 30 años va a ser un niño que hoy está saliendo de primaria o bachillerato. Va a ser un futuro egresado de esta universidad o de otra. El futuro senador, representante de la Cámara, el CIO de una empresa. Van a ser los niños que hoy tenemos. Y no hay cosa que garantice más el largo plazo de una idea que incorporar ese chip a la niñez de un país. Eso es lo que yo creo. Luego, temas coercitivos, me encantaría poder tener una discusión más amplia y una lluvia de ideas sobre el tema, pero tampoco soy quien pueda dar la respuesta a esto. Bueno, una última pregunta, es que el tema es de tiempo, nos quedaríamos toda la tarde con ustedes. En la tarde van a poder compartir con los expertos del DNP y hacerles las preguntas durante las mesas de trabajo que vamos a surtir en la tarde. El señor que ha insistido, yo creo que ya está cansado de alzar la mano, que está acá. Sí. Gracias, buena tarde. Muchas gracias a ustedes ante todo por esos conceptos y esos temas también tratados. Hay una inquietud que a mí me asalta siempre y es una pregunta, es relacionada con la corrupción y es relacionada justamente con el problema de cómo avanzar. La pregunta concreta es, ¿cómo asegurar en un momento dado, y lo acaba de decir el doctor Sergio, creo, de ese empoderamiento del ciudadano, de que efectivamente algunas de las acciones se vean reflejadas en acciones concretas? Por ejemplo, el problema ahora, y justamente relacionado con Big Data, de la manipulación y tergiversación de la información a través de las redes sociales y cómo efectivamente se está creando una polarización y esa polarización totalmente tergiversada respecto a un tema o una opinión. Entonces la pregunta sería para algunos de ustedes o alguno de ustedes, ¿cómo efectivamente garantizar que efectivamente eso se pudiera lograr? No. Por la tarde. No, miren, una simple idea es mire, justo cómo lograr que estas políticas contribuyan a la lucha contra la corrupción. Imagínese usted un presupuesto, le hablo de mi función, un presupuesto general de la nación, estructurado no por opiniones personales, con conocimiento, con criterio técnico, yo no voy a decir que no exista, pero armado, por ejemplo, desde un análisis y una evidencia utilizando conceptos como el de Big Data, con herramientas para el análisis de datos, para la identificación de las necesidades para la ciudadanía. Un presupuesto que por simple buena práctica tuviera que ser justificado y dimensionado utilizando el concepto de analítica de datos. Le aseguro que sería un presupuesto ligeramente diferente en su focalización
al que tenemos hoy en día. Y un presupuesto que ya no es 100 pesos para acá o 100 pesos para allá, sino 100 pesos aquí, donde sí tienen que estar invertidos. Creo que eso sería un primer paso. El hecho de poder contar, fíjese que el COMPES apunta a eso, el 100% de la información pública, digital y además en dato abierto, al 2022, que como digo yo siempre es la semana que viene. Eso apunta a un tema también de empoderamiento de la ciudadanía bastante importante. Y recuerden lo que dije ahora, el único que está cuando cambia un gobierno es la ciudadanía. Eso puede apuntar de manera importante, pero nuevamente, y es un llamado de atención, esto no solamente es un tema de una sola parte y una sola cara de la moneda. La ciudadanía tiene que hacer parte activa. Nada sacamos con cumplir la meta del 2022, 100% de los activos públicos de información digitales, en datos abiertos, interoperables, si la ciudadanía ve eso todavía como eso no es un tema mío. Entonces es un tema de absolutamente todos nosotros. Eso es lo que yo creo puede, digamos, desde mi óptica, ayudar a combatirla. La tecnología tiene esa externalidad positiva y es el hecho de alguna manera, aunque no lo haga directo, poder combatir temas como la corrupción y poder impulsar temas como la transparencia. Es un poquito lo que yo podría aportar a esta pregunta. Bueno, desafortunadamente no hay tiempo, nos pasamos en 30 minutos en el foro, nos disculpamos porque generalmente procuramos ser muy estrictos con el tiempo. Juliana Ramírez del DNP les va a comentar brevemente la logística de esta tarde para las mesas de trabajo en las cuales ustedes le van a dar retroalimentación al DNP para la implementación del documento COMPES sobre la Política Nacional de Explotación de Datos. Entonces son 3 mesas de trabajo que comienzan a sesionar a partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Entonces, ya para ausentarnos, le voy a dar la palabra a Juliana. Ella nos va a contar brevemente la metodología. Agradecerles a todos el entusiasmo. Espero que el foro haya sido, que se hayan cumplido las expectativas y los esperamos en futuros eventos de la universidad. Muchas gracias a todos.